otros me podrán decir que es una lesión reciente o nueva, que tiene una hemorragia reciente, con sangre roja o rutilante. Cada uno puede comenzar como quiera a describirla. Si yo voy a esta otra imagen, esta es una imagen no de un paciente vivo, sino ya de un cadáver, en donde es una imagen totalmente distinta a la anterior, donde los bordes son totalmente irregulares, anfractuosos. Después vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar un poquito de cómo se llaman las diferentes lesiones, o al menos cuáles son las más comunes. Esta es una lesión que también es reciente, van a ver que tienen también sangre fresca, rutilante, roja. Fíjense que en el fondo tienen presencia de material hemático coagulado, asienta también en la región malar y también en la zona del maxilar superior y en la boca, inclusive ha arrastrado fragmentos de labio superior e inferior. Y después yo puedo ir también hacia otra lesión, que puede ser esta, en donde yo veo una lesión completamente distinta. Algunos de ustedes me pueden decir que es una lesión que asienta en la zona media del cuello, que es una lesión lineal. Muchos me pueden decir que es una lesión antigua, o que es una lesión lineal, una lesión cicatrizal, y está muy bien, ¿sí? Todo eso está bien descrito. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ustedes en la práctica profesional médica van a tener muchas veces que encontrarse con la descripción de diferentes lesiones, ¿sí? En la práctica profesional y fundamentalmente en lo que tiene que ver con medicina legal, ¿sí? El perito médico y en medicina legal, el perito médico se encuentra muchas veces en su práctica con la determinación de poder definir y describir diferentes lesiones, porque estas lesiones le sirven al juez para que el juez pueda tipificar diferentes lesiones en el Código Penal. ¿Qué significa tipificar? Ustedes van a ver, y esta es una pregunta de examen, ¿qué significa? Que el juez es el que determina si una lesión en el Código Penal es una lesión leve, grave o gravísima. ¿Por qué hablo del Código Penal? Porque ustedes van a ver que cualquier persona que genera otra, inclusive yo como médico, si genero en otra persona una lesión, y esa lesión es leve, grave o gravísima según el Código Penal, yo tengo una condena. Esa condena me puede a mí como médico inhabilitar o incluso llevarme a prisión, o no siendo médico también yo puedo tener una condena como cualquier persona en la sociedad que me puede llevar a prisión, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son esas lesiones que se llaman leves, graves y gravísimas. Profe, Bien, ¿puede repetir la pregunta que dijo que hace en el examen? siempre en el examen le van a preguntar quién tipifica las lesiones, ¿sí? Entonces ustedes recuerden que quien tipifica las lesiones es el juez. Nosotros como médicos y como médicos legistas o como médicos peritos, ustedes van a dar toda la explicación y la descripción de cómo son las lesiones en el paciente, pero nunca van a tipificar la lesión. Nunca ustedes van a decir, esta lesión es leve, grave o gravísima en el Código Penal. Eso es una condición del juez. El juez es quien va a tipificar la lesión. Nosotros simplemente vamos a hacer la descripción de esa lesión, ¿sí? Nunca la tipificamos. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes para poder describir estas lesiones, ustedes van a tener que tener los conocimientos médicos, es decir, que van a tener que estudiar cómo se llaman las lesiones, cómo se describen las lesiones, qué tipo de lesiones existen, pero también es importante ir contando con una cierta experiencia, que eso se va sumando a medida que uno lo va practicando con la experiencia profesional y nos vamos encontrando con diferentes pacientes que van presentando diferentes lesiones. Como les decía anteriormente, la tipificación, ¿sí?, la realiza siempre el juez. La tipificación, recuerden que no las hace el médico ni el médico legista, las hace el juez. El juez es quien determina que una lesión, según el Código Penal, puede ser leve, grave o gravísima. Ahora bien, ¿qué es una lesión? Yo empecé diciendo que es una lesión en toda esta clase, pero ahora vamos a la definición. Según la Real Academia Española, ¿sí?,
la define como un daño, ¿sí? O un detrimento que está ocasionado en el cuerpo humano por una herida, un golpe o por una enfermedad. Para los médicos, una lesión es una secuela producida en el organismo sano y es consecuencia de una noxa, que ya vamos a ver las diferentes noxas que pueden dañarnos. Mientras que jurídicamente aquí cambia un poco la cosa y ustedes van a ver que dice que una lesión jurídicamente es todo daño en el cuerpo o en la salud. Fíjense que ahí hay una diferencia, en el cuerpo o en la salud. Cuerpo jurídicamente se toma como todo el cuerpo, todo lo biológico o material, y salud hace alusión a todo lo que tiene que ver con lo psicológico y lo moral. ¿Sí? Entonces, jurídicamente se dice que lesión es todo daño al cuerpo, que sería la parte biológica del cuerpo, o la salud, que la salud lo toma como lo moral o lo psíquico también. Sigamos. Yo después al final de la clase ustedes me pueden hacer las preguntas que deseen. En cuanto a la clasificación de acuerdo a la intención, las lesiones pueden ser dolosas, ¿sí? Pueden ser culposas o accidentales. Las dolosas son aquellas lesiones que se producen con intención de generar el daño. Las culposas son aquellas que se generan sin intención de dañar y después están aquellas que son accidentales. Ustedes fíjense que en las culposas aparecen las culpas por accionar médico. Nosotros como médicos podemos generar en los pacientes lesiones y esas lesiones pueden ser leves, graves o gravísimas. Pero siempre esas lesiones van a ser de tipo culposas. ¿Por qué? Porque como médicos, a priori, se considera que nunca tenemos la intención de dañar. Entonces, esas lesiones culposas, ¿sí? Las formas de culpa profesional, así se llaman, son la impericia, la negligencia y la imprudencia, que más adelante vamos a ver qué son qué significan esos términos, ¿sí? La impericia, la negligencia y la imprudencia. Bien, seguimos. Las noxas en el cuerpo humano que pueden dañarnos y producir lesiones. Tenemos muchas, alguna de las clasificaciones que podemos ver en medicina legal. Agentes biológicos, ¿sí? Microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, especies botánicas más grandes, especies zoológicas, agentes químicos que pueden ser de tipo violencia interna, como pueden ser intoxicaciones, asfixias tóxicas, o de tipo externa, lesiones por cáusticos. Y después tenemos agentes físicos de todo tipo. Tenemos las contusiones, que ahora vamos a ver qué son las contusiones, lesiones por armas blancas, por arma de fuego, lesiones por asfixias mecánicas, como son la ahorcadura, ¿sí? O puede ser la estrangulación, la energía térmica por calor, por frío, energía eléctrica o radiante. Esas son todas noxas que dañan al cuerpo humano. Ahora bien, nosotros como peritos o como médicos legistas, como médicos, es muy importante que cuando encontramos una lesión, interesa establecer algunas cosas que son muy importantes en el paciente como ser. ¿Qué secuelas van a dejar? Vamos a describir qué secuelas dejan en el organismo estas lesiones. ¿Cuál fue el tipo de agente que vulneró al cuerpo humano? ¿Si fue un arma de fuego, un arma blanca, ¿sí? ¿Qué nexo de causalidad, es decir, qué relación hay entre ese agente vulnerante y el daño que produjo en el cuerpo humano? Por ejemplo, si yo tengo una lesión cortante o punzocortante, tengo que encontrar algún agente vulnerante que tenga filo o que tenga punta o que tenga punta y filo para poder generar esa lesión cortante o punzocortante. Es decir, que tiene que haber algún tipo de relación, ¿sí? Causal, una relación entre el agente que se utilizó y la lesión que yo veo en ese cuerpo humano, en ese paciente o en ese cadáver. Te digo cadáver porque también pueden estar los forenses trabajando en las lesiones. La antigüedad, otra cosa que yo voy a poder describir como médico, no solamente como perito o como médico legista. Si ustedes ven en esas fotos,
Yo puedo hablar de una lesión que es bastante nueva o reciente hacia la izquierda, porque veo que hay presencia de coágulos sanguíneos, ¿sí? Hemáticos, sangre roja, rutilante, y luego, como contrapartida, una lesión hacia la derecha que es lineal y cicatrizal, por lo tanto es una lesión que tiene cierta antigüedad. Y luego, al final, tiempo probable de inutilidad que ocasiona. Y ustedes van a ver que hoy vamos a hablar de lo que significa para la medicina legal el tiempo de inutilidad para el trabajo. Que el trabajo en medicina legal no es el trabajo que nos permite ganar el sustento de cada día, sino que tiene otro simbolismo o que tiene otro significado. Ya vamos a ver de qué se trata, sobre todo en el Código Penal. Bien. Las lesiones. Van a ver que médicamente no es lo mismo que en el aspecto jurídico. Médicamente, una lesión comprende la destrucción de tejidos provocadas por una violencia exterior que puede ser un agente físico. Mientras que en el aspecto jurídico, si bien todo traumatismo es una lesión, en el derecho no todas las lesiones son traumáticas. ¿Por qué? Porque cualquier daño en el cuerpo o en la salud del individuo genera una lesión y es lo mismo que daño. Ustedes recuerden entonces que jurídicamente, para que les quede siempre esto que es muy importante, cualquier daño en el cuerpo o en la salud de un individuo genera una lesión. Recuerden entonces que jurídicamente salud en el cuerpo y salud es casi lo mismo porque engloba todo, engloba el cuerpo desde lo biológico y salud desde el punto de vista moral o también desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Es un aspecto que engloba todo, ¿sí? Entonces, cualquier daño en el cuerpo o en la salud de un individuo, esa lesión genera un daño desde el aspecto jurídico. Bien, la clasificación de las lesiones. ¿Qué lesiones son comunes o cuáles son las más frecuentes de encontrar? Simples, contusiones complejas o particulares. ¿Qué es una contusión? Ustedes lo van a ver muy frecuentemente, no solo en medicina legal, sino también en traumatología. Una contusión, que es algo así como es el tipo de lesión que a partir de esa se estudian todas, una contusión es el choque de un objeto duro contra la superficie corporal. Y esa contusión, dependiendo de si se utiliza un solo mecanismo o más de un solo mecanismo para producir la lesión, es que la contusión es simple o puede ser compleja. Dentro de estas contusiones vamos a ver algunas que son las más frecuentes. Por ejemplo, la excoriación. La excoriación es una lesión que ustedes van a ver muy frecuentemente. Permítanme que voy a admitir a algunos compañeros que están esperando cancelar de espera. Bien, la escoriación es una lesión que van a ver muy frecuentemente, fundamentalmente en los accidentes que se observan, por ejemplo, en personas que caen y que raspan contra el asfalto, o también cuando una persona daña a otra y le pega con la suela del zapato, ¿sí? La suela del calzado, en donde siempre hay raspa, es como si yo con un rallador me raspo la piel. Ese desprendimiento traumático, por definición, de los estratos cutáneos superficiales de la epidermis, pero que no llegan y dejan indemnes, y esto vamos a hablar un poco de la histología, no alcanza áreas de la dermis papilar. La dermis papilar, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Hasta dónde llega la escoriación, queda indemne. Y por eso es la coloración rojiza tan característica que ustedes pueden ver en la escoriación. Si ustedes recuerdan en la histología, la dermis papilar tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, esos vasos sanguíneos, al quedar desprendida la epidermis, quedan decapitados y por eso se ve esos pequeños puntillados, ese pequeño enrojecimiento que se ven tan característicos como lo pueden ver en las fotografías. Todo esto restituye ad integrum. Generalmente quedan costras que pueden ser cerosas, serohemáticas, pueden ser mielicéricas, ¿sí? Y restituyen ad integrum. ¿En cuánto tiempo? Generalmente a los 21 días. Luego, cuando caen estas costras, pueden quedar zonas hipocrómicas hasta que luego toman una coloración similar a la piel que los circunda. La escoriación es una lesión muy característica. Seguimos.
La equimosis y el hematoma son parecidos, pero tienen algunas diferencias, que es lo que normalmente las personas le llaman el moretón, ¿sí? La equimosis y el hematoma. Ustedes van a ver que todas estas, tanto la escoriación, recuerden entonces que es el desprendimiento de las capas superiores de la piel. Y en la equimosis y en el hematoma ustedes van a ver que la piel está indemne. Hay indemnidad cutánea. Lo que pasa, pasa por debajo. ¿Sí? Hay una contusión que hace que hay un golpe de un objeto duro contra la superficie corporal que me rompe los elementos vasculares, me rompe vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos generalmente están ¿dónde? En la dermis. Entonces hay ruptura, ¿sí? Ruptura de vasos sanguíneos y hay extravasación hemática. Esa sangre, esa extravasación hemática, ¿sí? Infiltra los tejidos. Pero a veces esa infiltración hemática es tan grande que se forma una cavidad, una neocavidad, y se forma una bolsa hemática. Cuando se forma esa bolsa hemática, se forma un hematoma, y es cuando tiene una tumoración. Aguárdenme un segundo. Seguimos. Bien, entonces, ustedes recuerden siempre, y sobre todo en patología, que hematoma, todo lo que es el sufijo oma, todo lo que está detrás de la palabra oma es tumor. Entonces recuerden siempre que el hematoma siempre es una tumoración. Si ustedes ven en las fotos que están aquí, van a ver que en el hematoma, por ejemplo en esta zona, ¿sí? En la región frontal, tiene una tumoración, a diferencia de lo que es la equimosis, en donde no hay tumoración. Por lo demás, son similares. ¿Qué tiene esta lesión que es muy importante? Bueno, por ejemplo, la equimosis generalmente nos representa la forma del elemento agresor. ¿Sí? Por ejemplo, si se utiliza un palo o un cinto con una hebilla, muchas veces en la piel queda calcada, ¿sí? La forma del elemento agresor. Otra de las cosas muy importantes es que nos habla del tiempo de evolución de la lesión. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, ¿sí? Se empieza a transformar. Entonces empieza a cambiar de color. Si ustedes alguna vez seguramente tuvieron una equimosis, ustedes vieron que fue cambiando la coloración de esa equimosis. Y hay una mnemotecnia para eso. La mnemotecnia es VIAVA, violeta, azul, verde y amarillo. Violeta y azul en la primera semana, verde en la segunda semana y amarillo hacia la tercera semana. Eso es por la transformación, ¿sí? De la hemoglobina que va cambiando de color y entonces nosotros podemos hablar como peritos acerca de la antigüedad de la lesión. Hay dos lugares, ¿sí? Que no hace falta que ustedes lo sepan, pero para que sepan que por las características del lugar muchas veces no se puede observar bien la transformación de la coloración de la hemoglobina, y es el lecho unguial, que generalmente queda con una sola coloración, que es azulada, o generalmente también bastante azulada o un poco rojiza, dependiendo de cómo fue el elemento contundente y el lugar, es la esclera, pero en general todos los otros lugares del cuerpo humano siempre tienen esta variación de tonalidad que nos ayuda para poder demostrar cuál es la antigüedad de la lesión. Ahora vamos a hablar de las heridas. Cuando hablamos de herida y en medicina legal, siempre recuerden que la piel ya no está indemne. Hay ruptura de la indemnidad de la piel. ¿Por qué se fracciona? Y se fracciona porque los elementos que se utilizan rompen la piel, o porque tienen punta, o porque tienen filo, porque son muy pesados. Entonces la elasticidad de la piel se rompe. ¿Cuáles son las heridas más frecuentes que ustedes van a ver en su profesión? La herida contusa, la herida cortante, la herida punzante y la cortopunzante, que es la combinación de ambas. Bueno, por ejemplo, la herida contusa es muy frecuente, que es como la primera que yo le mostré hoy,
en las primeras fotos que les mostré, Profe, disculpe, tiene como un sí, cuadro en el medio del Power que dice, por sí, favor, elija esta ventana. No sé si... sí, pero no sé por qué, perdón, ahí No, no, está. no, no. Ahí está, Gracias. creo que Sí, salió, pero no gracias. sé por qué sale, porque es el editor de mi PDF. A ver, sí, sale y no lo puedo sacar, disculpen, ¿eh? A ver. Sí, sale, no lo puedo sacar, disculpen, yo no sé por qué el editor me sale con esto. A ver, esperen que lo saco. Ahí está. ¿Ahí está bien? Ahí sale. Creo que ahí se ve Sí, mejor, pero sí, no sé por qué gracias. aparece nuevamente, disculpen. Bien, ustedes recuerdan, sí, pero vuelve a Aparece cuando salir. pasa. Sí, cuando pasa, perdón, no voy a tocar el mouse. Bueno, con respecto a la herida contusa, ustedes recuerden siempre que el elemento que se utiliza es, de todas maneras, el Power, yo les voy a mostrar algunas imágenes, pero yo creo, pido permiso, pero creo que no hay ningún inconveniente para después compartirlo en el entorno. No, yo no tengo problemas para otorgarlo porque son todas fotos que se pueden compartir sin problema. La herida contusa es una herida que se produce cuando el elemento que se utiliza para dañar a otra, para provocar la lesión tiene mucho peso, pero no tiene casi nada de filo. Entonces, con ese peso, ¿sí? Se vence la elasticidad de la piel, pero generalmente no tienen mucho filo ni no tienen mucha punta. Entonces, se rompe la piel, ustedes van a ver que los bordes son irregulares, poco netos, contundidos, puede haber retracción de los bordes, como dice ahí, pero ustedes van a ver que por debajo siempre hay bridas o puentes, ¿sí? O colgajos de tejidos. ¿Eso por qué? Porque cuando se rompe, ¿sí? Cuando ese elemento que es pesado rompe la resistencia, ¿sí? Vence la resistencia de la piel, no logra romper algunos otros elementos que sí son más resistentes, como pueden ser fragmentos tendinosos o fragmentos de nervios, ¿sí? Entonces quedan como puentes o bridas de tejidos que se pueden observar en el fondo de esa lesión. ¿Qué es lo más común de ver? Por ejemplo, son elementos como son con peso, como un martillo, hachas o masas, ¿sí? También en algunos lugares del cuerpo humano que tienen piel y un hueso subyacente, como son la cola de las cejas o las crestas ilíacas. Eso también es muy frecuente. Bien, la herida punzante son elementos punzantes, ¿sí? Como lo dicen ahí, en donde tienen mucha punta, como pueden ser punzones, picahielos, todo estamos hablando para lesionar, ¿sí? Como para lesionar el cuerpo humano, o puede ser, por ejemplo, un destornillador, tienen mucha punta, no tanto filo, pero hieren y mucho en profundidad, no tanto en superficie. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que generan muchas hemorragias internas, no tanto externas, y al generar hemorragias internas pueden además dañar tejidos u órganos nobles, y las formas de esto generalmente son heridas circulares o con bordes romos. A diferencia de la herida cortante es una herida que tiene forma de labio, ¿sí? Con bordes y un fondo, esos bordes se pueden aproximar, son muy regulares, son limpios, son retráctiles, no tienen puentes de tejidos como la herida contusa. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando algo que tiene filo, entonces todo lo que tiene filo corta todo, corta la piel y todo lo que está subyacente, todo lo que está por debajo. Y aquí sí predomina la longitud por sobre la profundidad, a diferencia de la herida punzante, aquí predomina la longitud, pueden ser heridas que predominan mucho en superficie y no tanto en profundidad, originan mucha hemorragia externa y no tanto interna, ¿sí? A diferencia de la herida punzante. Y después está la mezcla de ambas, la cortopunzante, cuando se utilizan elementos que tienen filo y tienen punta, como pueden ser cuchillos o facas. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, estas son fotos, perdón, de pacientes y también de cadáveres, en donde ya toman las lesiones formas que pueden ser
tanto formas de algunas lesiones que son cortantes y algunas cortopunzantes, y van a ver que se describen como en cola o coleta de pescado, porque depende también, ustedes recuerden siempre que estas formas tienen que ver también con el movimiento entre víctima y victimario, ¿sí? Para que ustedes recuerden siempre, entonces, la punzante puede ser, ustedes acá tienen un pequeño gráfico, pero son de bordes romos, o pueden ser, para que ustedes recuerden siempre, generalmente redondas, van mucho en profundidad y poco en superficie, pero lo más importante es que dan hemorragias internas muy importantes. La cortopunzante es una mezcla entre la cortante y la punzante. La cortante, recuerden siempre, aunque no está aquí, la cortante siempre que son generadas por algún elemento lesivo que tienen mucho filo y son las que predominan en superficie, dan muchas hemorragias externas, no tanto internas. La herida contusa es la que puede ser provocada siempre por elementos que tienen peso, que puede ser martillo, hacha, puede ser también algo tipo una masa. Generan siempre la lesión en la piel por el peso y no tanto por el filo. Una herida contusa es la que tiene todos los bordes desflecados, ¿sí? Que están contundidos y que tienen todos los puentes y las bridas de tejido por debajo, en el fondo. Y después la escoriación, que la van a ver muy frecuentemente en su práctica, es la herida, como si ustedes se rayan, ¿sí? Con un rallador la piel, y recuerden que es la típica herida que se ve en el accidente de tránsito, en el motociclista que se cae en el asfalto, en donde, por ejemplo, cae y la piel se queda, que tiene la lesión es una lesión, perdón, abrasiva, ¿sí? En el asfalto, y en donde se desprenden siempre, recuerden, las capas superficiales de la piel. Recuerden siempre que son lesiones, las escoriativas, que siempre restituyen ad integrum. Esto simplemente para que recuerden, las lesiones por carga térmica pueden ser por frío o por calor. Las que son por calor, recuerden siempre que tienen las que son A, B y B, y que recuerden siempre que en medicina tienen también el porcentaje de que es la regla de los 9, y de acuerdo al porcentaje de superficie corporal que esté dañado, es la gravedad, y la gravedad que se utiliza para ver cómo están, de acuerdo a esa gravedad, si el paciente es crítico o no en terapia intensiva. Bien, según la clasificación médico-legal, ustedes van a ver, nosotros hablamos hoy del Código Penal, es decir, cuando una persona tiene una lesión leve, grave o gravísima, esa persona que lesionó a otra tiene algún tipo de condena. Recuerden siempre que en el Código Penal la condena es la prisión, pero también desde el punto de vista del Código Civil, hay una condena. ¿Por qué? Porque el Código Civil a mí me dice que cuando yo genero una lesión, yo tengo que reparar, fíjense lo que dice ahí el cuadro, reparar, ¿y de qué forma? Tengo que reponer la cosa al estado anterior. Es decir, que yo al lesionado le tengo que reponer o tengo que devolverle el estado anterior. El tema es el siguiente, que ustedes ven en la foto por ahí, que ahí tengo un gran quemado, o tengo una persona que queda con una gran discapacidad. Entonces yo muchas veces a ese lesionado, yo no le puedo devolver el estado anterior. Entonces, civilmente, ¿cómo yo puedo resarcir eso? Lo tengo que resarcir con dinero, ¿sí? El resarcimiento es económico. Y desde el punto de vista penal, yo tengo la tipificación de las lesiones. El Código Penal me tipifica las lesiones en leve, grave o gravísima. Las leves, vamos a ver que son aquellas que no están previstas entre las graves y las gravísimas, es decir, que quedan como descarte. Las que no son graves o gravísimas son leves. Las más importantes que me interesan que ustedes sepan son las graves y las gravísimas. Artículos 89, 90 y 91 del Código Penal. Las graves, según el artículo 90, ustedes fíjense que tienen una palabra que está en amarillo y es la palabra más importante de este artículo, y es el debilitamiento. ¿Por qué? Porque penaliza cuando la lesión produce un debilitamiento permanente de un sentido, de un órgano, miembro, dificultad permanente de la palabra,
se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, si le hubiera ocasionado una deformación permanente del rostro, o lo hubiera utilizado para el trabajo por más de un mes. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Las gravísimas, que es el artículo 91, el artículo que le sigue, ustedes fíjense que las palabras destacadas son permanente, o sea que todo es permanente lo que sucede acá, y también la pérdida. Aquí, fíjense que el artículo penaliza si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal, cierto, probablemente incurable, la inutilidad permanente, ¿sí?, que es para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano, de un miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir. Ahora vamos a ver estos conceptos qué significan. Daño, ya lo vimos hoy. Recuerden siempre que el daño, como concepto, es el perjuicio que puede ser material o moral, sufrido por una persona, ¿sí? Recuerden entonces que el daño es todo lo que sucede en el cuerpo, lo moral y lo psíquico. El cuerpo, para el Código Penal, yo les voy a marcar algunas diferencias que no son lo que médicamente muchas veces pensamos. Es la parte material del ser vivo. Cuerpo es lo biológico. Yo estoy hablando acá, siempre recuerden en medicina legal, lo que tiene que ver con el Código Penal. Salud, según la OMS, ¿sí? Lo mismo, es el completo estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, ¿sí? Esa es la característica o lo que cree como salud también jurídicamente. Sentidos, para el Código Penal, ¿cuáles son? Los sentidos, aquellos que perciben los estímulos externos, considerados sentidos, la vista, la audición, el olfato, el tacto y el gusto. Órgano, acá difiere un poquito de lo que es médicamente. ¿Por qué? Porque los órganos, jurídicamente, son tejidos o conjuntos de tejidos que integran una determinada función. Y acá van a ver que órgano, por ejemplo, el órgano respiratorio está conformado por los dos pulmones, no uno solo. Y el órgano urinario está conformado por los dos riñones y no uno solo. Entonces, la lesión, una lesión grave o gravísima, tiene que ver con la pérdida del órgano, por ejemplo, o el debilitamiento del órgano, tienen que ver si están comprendidos uno o dos pulmones, ¿sí? O la pérdida de uno o dos riñones. Entonces, como órgano están comprendidos ambos pulmones o ambos riñones, ¿sí? Porque es lo que integran una función, no es si es uno u otro, es diferente en medicina legal de lo que es en medicina. Miembro. Miembros son aquellas extremidades que están unidas, ¿sí?, al tronco mediante la cintura, tanto la cintura escapular como la cintura pelviana, exceptuando la cabeza y el pene en el hombre. Debilitamiento. ¿Qué es el debilitamiento para el Código Penal? Se produce cuando el servicio que presta un sentido, un órgano o un miembro no alcanza la normalidad. El debilitamiento permanente es cuando hay un residuo morboso de un proceso en sí extinguido, ¿sí? Permítanme, que extraña a una disminución de la resistencia o la capacidad funcional del organismo. ¿Qué significa? Es cuando hay un debilitamiento permanente de la salud y queda siempre el cuerpo predispuesto de alguna manera permanente a la enfermedad o a la fatiga. La palabra. ¿Qué es la palabra para el Código Penal? Sonido o conjuntos de sonidos que expresan una idea. Y aquí esto engloba tanto la lectoescritura, tanto la comprensión, es todo, es la palabra hablada. Aquí engloba todo, la palabra desde las lesiones que pueden ser, por ejemplo, todo lo que engloba lesiones, labios, paladar, dientes, en la lengua, en la laringe, inclusive toda la comprensión de la palabra, o sea que son lesiones que comprenden toda la palabra, la comprensión y la articulación de la palabra. Peligro de vida, riesgo de sufrir un mal grave. Para poder comprobar que hubo riesgo o peligro de vida,
Generalmente tienen que ir a la historia clínica y en la historia clínica se tiene que comprobar que hubo peligro de sufrir riesgo de vida. ¿Qué es la deformación permanente del rostro para el Código Penal? Son lesiones que asientan en el rostro, que destruyen la armonía del rostro y que son permanentes. No tienen que ser lesiones que provoquen repulsión, pero sí lesiones que todo el mundo lo note. Y no importa que esas lesiones después se reparen con cirugía estética, ¿sí? Reparadora, pero son lesiones que asientan en el rostro y que todo el mundo lo nota, ¿sí? Que son notorias, aunque no hace falta que sean deformantes ni repulsivas. También las enfermedades mental o corporal, cierto, probablemente incurables. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, infarto agudo de miocardio, los ACV y todas aquellas, como pueden ser las psicosis, ¿sí? O aquellas que son las enfermedades psiquiátricas, todas ellas engloban a este concepto en el Código Penal. Pérdida de la capacidad de engendrar o concebir. Aquí entran todas las lesiones que pueden, valga la redundancia, que pueden lesionar órganos internos, externos, sexuales, todas las lesiones pélvicas, masculinas y femeninas, inclusive eje hipotálamo hipofisario también en la mujer. No importa si después se puede concebir de manera no natural, pero sí todo lo que no se puede hacer en forma natural. ¿Qué es el trabajo para la medicina legal y para el Código Penal? Aquí no estamos hablando del trabajo que tiene que ver con el trabajo que me permita a mí ganar el sustento diario. Por eso yo puedo lesionar a un niño o a un anciano que no están en edad de trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo en medicina legal es considerado aquel que me permite poder hacer mis actividades cotidianas sin la ayuda de ninguna persona, sin la ayuda de un tercero, como por ejemplo el aseo personal, poder vestirme, poder hacer algunas actividades en mi vida diaria sola, totalmente independiente, sin la ayuda de un tercero. Ahora, cuando yo esa inutilidad para poder hacer cosas en mi casa, por ejemplo, me lleva a una inutilidad laboral por menos de un mes, se dice que la lesión es leve. Mayor a un mes es grave y si es permanente es gravísima. Y por último, las lesiones culposas, que es las que yo les decía hoy, que son las lesiones profesionales o las que nos toca a nosotros como médicos. Están contempladas en artículos del Código Penal, que son el 94 y el 84. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos también podemos generar lesiones en el cuerpo de los pacientes, ¿sí? Recuerden siempre que son lesiones culposas y no dolosas, porque no tenemos la intención de dañar, ¿sí? Y podemos generar lesiones, o sea que aquí estamos hablando del artículo 94, por negligencia, por imprudencia o por impericia, o podemos generar, en el artículo 84, podemos generar también la muerte del paciente. Aquí la pena es mayor. Y yo les digo que podemos generar lesiones por impericia, por imprudencia y por negligencia. ¿Qué es la impericia? Es cuando yo genero una lesión o la muerte del paciente porque no tengo el conocimiento, es por la falta de conocimiento. La negligencia es cuando yo sé que tengo que hacer algo, pero no lo hago, es actuar en menos. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo, yo sé que tengo que realizar y completar todos los días la historia clínica, pero no tengo ganas de hacerlo y no lo hago. Yo sé que tengo que hacerlo, pero no lo hago. La imprudencia es cuando yo actúo con apresuramiento. Por ejemplo, estoy apresurada, sé que tengo vamos a suponer, tengo que utilizar una droga por determinada vía y la coloco por otra. Por ejemplo, una droga que es intramuscular, la coloco por una vía endovenosa, ¿sí? Eso es un acto totalmente temerario o imprudente. Esas son las lesiones culposas. Ustedes después, cuando estén en clínica médica en 5º año, van a ver bien los ejemplos, ¿sí? Inclusive con casos de lesiones culposas que han sido médicos condenados de distintos, algunas sentencias o algunos casos que han llegado a juicio. Bien.
Bueno, preguntas. Preguntas que tengan relacionadas a las lesiones. Les aviso que las lesiones, vamos a ver todas las lesiones que no sean por abuso, porque las lesiones que son por abuso sexual la van a ver, van a tener la semana que viene otro seminario conmigo que es por alcohol, y después con un compañero mío de la cátedra, que es el doctor Sebastián Amut, van a ver lesiones por abuso sexual. ¿Preguntas? ¿No tienen ninguna? Profe, ¿podría volver Sí. a repetir cuáles eran las contusiones complejas? Las contusiones complejas, nosotros ahora no vimos ninguna en particular porque las más importantes son las simples, pero las contusiones complejas son todas aquellas en donde yo necesito más de un mecanismo para generarla. ¿Qué es lo que significa eso? Por ejemplo, es cuando necesito, por ejemplo, vamos a suponer una mordedura de perro, vamos a suponer de un animal, yo necesito de la tracción del tejido y del arrancamiento. Cuando se necesitan dos o más mecanismos para producirla, se dice que la contusión es compleja. En cambio, la contusión es simple cuando se necesita un solo mecanismo. Por ejemplo, en la escoriación, simplemente yo necesito que el cuerpo humano raspe contra el asfalto. Se necesita un solo mecanismo. Eso es una contusión simple. La compleja es cuando se necesitan dos o más mecanismos para que se produzca. ¿Se entiende? Cuando el mecanismo es complejo. Sí, sí, muchas gracias. De nada. No vemos muchas contusiones complejas porque son más para medicina legal, inclusive como es el aplastamiento o el arrancamiento de miembros, cuando ustedes escuchan el descuartizamiento, ¿sí? O la sección traumática de miembros fundamentalmente, es porque se necesitan de varios mecanismos para producir la lesión, de dos o más mecanismos, por eso se dicen que las contusiones son complejas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda? No se olviden, por favor, de colocar en el chat el presente, ¿eh?